¿Qué ya está? ¿Ya está? ¿Es de creencias o...? Sí, es de creencias, ¿verdad? Yo te pregunto y luego aporto, porque yo creo que tú traes esto bien aprendido. Ay, hasta lo traes estructurado así como si fuera... Sí, también. ¿Sabes qué? Le puedes cerrar a la ventana porque sigue el metro, el tren, el tráfico, la vida. Y préndenos el ventilador por aquí. Ah, ¿qué onda? Se lo escuché. Ah, bueno. ¿Y el clima también sigue? ¿Tienes calor? Lo que quieran, como quieran, me da igual. Ahorita estoy bien, no sé si te me prende. A mitad te estás sonriendo como ver. Entonces creo que ya está grabando, ¿no? ¿Sí? Desde Pompilo. Said. Bueno, eso lo cortamos, no podemos hablar de esos temas. Sí, son temas muy sensibles, pero bueno. Temas muy Entonces, Rompiendo el cascarón, es el podcast de tú, Creado por 3 amigos psicólogos que actúan piensan, y sienten como tú. que platican, Analizan. y debaten temas variados, con una perspectiva Psicológica. y personal. Bienvenido. a tú. Espacio. El día de hoy, a lo mejor para ustedes es otro día, pero para nosotros es el mismo. De la vez anterior. Entonces, vamos a hablar pues sobre las creencias, ¿no? A la gente, a lo mejor, que pacientes de nosotros que nos están viendo, a lo mejor ya está un poquito más familiarizada con lo que vamos a decir, ya saben identificar cosas como diferentes, ¿no? Si este video te lo mandó tu terapeuta, pon atención porque probablemente vas a trabajar algunas creencias en tu siguiente sesión. Entonces, para que si te surgen dudas, las vayas escribiendo y llegues bien Estructuradito. estructurado. Sí, no, que ya es con el contexto. Digo, es muy importante. ¿Por qué es importante? A ver, era lo que te iba a preguntar. Si yo dijera, pero para mí, o sea, ¿a mí de qué me sirve saber qué es una creencia? Es muy importante para nosotros los psicólogos cognitivos conductuales, específicamente. Te voy a decir por qué. Es que se escucha bien del programa de la SEP. Ok, que a mí me gusta explicarlo de esta manera y a lo mejor alguien que me esté viendo que se lo explique así va a decir, ese ya me lo sé, pero bueno, así me gusta explicarlo a mí. Cognitivo-conductual hace referencia del cognitivo a los pensamientos, iba a decir las cogniciones, pero bueno, pues, a los pensamientos Emisiones cognitivas. y a las emociones, ¿sí? En conductual a nuestras acciones, a nuestras reacciones. Entonces, como su nombre lo dice, nosotros trabajamos con estas tres: pensamiento, emoción y conducta. Para nosotros estas tres están conectadas. Y para nosotros, en ocasiones, no puede haber emoción sin un pensamiento. Si a lo mejor estoy yo muy triste, es que hay un pensamiento de por medio. Que a mí, ahorita antes de adentrarnos en las creencias, me gusta explicarlo así. Me imagino que todo el mundo ha visto la imagen, o no todo el mundo, sino muchísima gente ha visto la imagen del iceberg, ¿no? Que está el iceberg fuera del agua y una capita así pequeña, y adentro del agua está una gran capa, ¿no? O una gran parte de esto. Entonces, para mí, la parte de arriba hace referencia al pensamiento, incluso ya lo había mencionado en el podcast. Y la parte de abajo es la creencia, ¿sí? Entonces, para mí, y para autores, se dice que el pensamiento es un poco más sencillo de cambiar, o sea, de modificarlo, porque ya lo había dicho, ¿no? O sea, a lo mejor ahorita pienso que, no sé, pienso que no soy bueno en el trabajo, ¿sí? Pero después me empiezan a felicitar todos, digo, bueno, pues sí soy bueno, ¿no? Y entonces el pensamiento cambia más fácil. Pero si en verdad yo creo, ¿sí? Tengo muy arraigado que, no sé, yo soy un inútil, ¿sí? Entonces esa creencia va a ser muy difícil de poder cambiar. Entonces, las creencias son importantes identificarlas porque muchas veces estas creencias nos meten el pie, no nos dejan avanzar o nos impiden hacer cosas o lograr cosas que queremos obtener, ¿no? O al contrario, empiezas a ser tú mismo tu propio saboteador, por esto de que lo que crees, lo creas. O sea, si tú estás como muy situado en alguna creencia
que lejos de llevarte a tu meta te está alejando, pues vas a empezar a hacer cosas como direccionadas para allá. Ahorita, Bueno, entonces dime tú, para ti, ¿qué es una creencia? para mí una creencia, yo lo establezco como es una cadena de pensamientos ¿Cómo? que se formaron por 3 situaciones en particular. Ok. O sea, yo me acuerdo mucho de Pepe Cruz, que nos dijo que eran estas 3 situaciones y era por el estilo de crianza, o sea, por cómo te crearon tus papás. Incluso estas creencias pueden ser heredadas. El segundo es por un trauma, una situación que tuvo un gran impacto a nivel emocional y de ahí se conforma una creencia. Y el tercero era una situación que no viviste tú propiamente, pero la vivió alguien más y te sacudió y generó en ti que se estableciera esta creencia. Ahorita igual y más adelante vamos dando ejemplos de cada una. Hay creencias positivas y hay creencias negativas, o digamos que creencias funcionales y creencias disfuncionales. Porque mucha gente al momento de que estamos trabajando con ellos en terapia piensan que al decir creencia central todo es negativo. Y les digo, no, hay creencias y de hecho al momento de transformar una creencia, ¿qué es esto lo que pasa? Se transforma, no es que se elimine, porque no te pueden quitar una creencia sin entregarte otra o sin que tú conformes otra que sea funcional, si no, no. Y esa es una de las ventajas, ¿no?, que tenemos, que como aprendimos nosotros algo, tenemos la fortuna de desaprenderlo y aprender cosas nuevas. Entonces vamos a ver qué creencias nos funcionan y qué creencias nos están metiendo de pie. Entonces, en ese sentido, si detectamos alguna, ¿no?, más que nada, tú lo habías dicho, ¿no?, esto, la neta, no es tan sencillo llegar a las creencias. Sí se necesita como de un cuestionamiento muy elaborado, Necesitas acompañamiento. en donde necesitas dar las preguntas adecuadas y la persona que te está preguntando necesita ir hilando las respuestas y buscar como el sentido para decir, entonces no se te figura que esto es esto. Entonces ahí es donde pues pasa lo bonito de la terapia, ¿no?, donde te das cuenta que tus creencias estaban como consecuente de las acciones, ¿no?, de que yo creía esto y por eso reacciono de esta manera. Fíjate que cuando yo lo explico en terapia utilizo también esta situación del iceberg y yo lo parto en 3. De hecho hasta saco el pizarrón y yo creo que es una de las una disculpa, déjame quitar el sonido a esto, pero es que estamos pidiendo información. Y lo pongo así como que el consciente, la parte en medio es el preconsciente y el inconsciente, ¿no?, que al final de cuentas ahí es donde se guardan las creencias. Para explicar el preconsciente yo les digo, a ver, dime el nombre de una de tus maestras de primaria, y se quedan y luego me dicen, no, pues fulanita. Y yo, ok, ¿estás pensando en eso antes de que yo te lo preguntara? No. Le digo, ok, pero con mi pregunta tú supiste cómo acceder les digo, haz de cuenta que es el hámster que se va al archivero y dice, por aquí está algo que me están preguntando, y sacan la información. Ese es el preconsciente, es una de las partes mentales, les digo yo, de la estructura en donde puedes acceder tú mediante un estímulo. El consciente es esto, tú me escuchas, me ves, estás entendiendo, estás presente, pero el inconsciente no tienes acceso tan fácilmente, y es a donde va a complementar la parte que dice Memo, que el acompañamiento de un profesional lo que hace es realizar las preguntas que van encaminadas a guiar a la persona a que encuentre o a que te dé exactamente dónde está la creencia que le está generando ruido. Ahora, ¿qué me habías preguntado? Se me fue. Bien perdido. No, tipo, es que yo doy qué pausado. yo doy la explicación, ¿no?, o mi interpretación de las creencias,
También yo como planteo lo del iceberg, y tú te preguntas, ¿no? Para ti, ¿qué es una creencia? Me explicaste que se generan de 3 tipos, de 3 situaciones diferentes, Es una cadena de- y que es muy importante, ¿no? Porque, por ejemplo, una de estas, la crianza, que muchísimas veces viene de ahí. No siempre, pero muchísimas veces. Y entonces es ahí donde, yo así lo digo, ¿no? Coloquialmente es donde ya entra nuestra chamba, o sea, ya tenemos que nosotros, porque, ¿qué pasa? Mis papás me ponen un estilo o me enseñan de la mejor manera que ellos saben. Ujú. Ujú. Entonces, hay un ejemplo que me gusta mucho. Alguien me dijo alguna vez, ¿tú crees que un niño puede hacer una fracción? O sea, resolver alguna fracción, una suma de fracciones de No creo kinder. que ni un adulto. Un niño de kinder no lo va a poder. ¿Por qué? Porque cognitivamente pues no es capaz, porque no se lo han enseñado, porque no lo ha visto en el kinder, etc. Porque lleva una preparación previa antes de llegar a ese Entonces, momento. muchas veces nuestros papás nos enseñan lo que ellos saben con lo que pueden, con lo que tienen, ¿no? No significa que ni Sus está mejores bien, recursos. ajá, ni que esté bien, ni que esté mal. Simplemente veámoslo como que a ellos también le enseñaron de esa manera. Entonces, mi abuela le enseñó así a mi papá y mi papá me enseñó como la vida le dio a entender, ¿no? Entonces, por eso no castigar tantos a nuestros papás. Es que es tu culpa. Bueno, pon tú que sí, pero hay un momento de que somos consecuencia de nuestros padres, pero no, es nuestra responsabilidad el cuestionar estas creencias que ellos me inculcaron y el cuestionar de que esta manera que me inculcaron me funciona, me sirve, estoy contento con ella, porque muchas veces detectamos las creencias, por ejemplo con mis pacientes, ¿y de dónde aprendiste esto? No, pues es que mis papás me enseñaron así. Y por ejemplo, ahí va un ejemplo, vale la redundancia, ahí les va uno muy común, ¿no? Hay uno que otro papá, ¿no? O una que otra mamá de que no seas tan emotiva, no expreses tanto tus emociones. O sea, Porque aquí la gente va a usar. todo vamos a meterlo bajo la alfombra. También. Y la ropa sucia se lava en casa y sal allá como si nada te pasara. Entonces creces con eso sin decir nada y no vives a gusto. No vives a gusto, ¿por qué? Porque constantemente estás tengo que ser feliz y no puedo ponerme triste y que no me vean triste. Entonces por dentro te está yendo súper mal, pero No, te pues, tienes que ver bien. Entonces ahí es estas creencias las que tenemos que nosotros identificar y modificarlas. O sea, vamos a debatir, vamos a ver qué tan real en verdad no puedes expresar emociones. En verdad es lo peor que expreses emociones. Entonces cuando te empiezas a dar cuenta, a debatir que esta creencia a cuestionar sobre todo, a cuestionar el origen, que yo creo que la gran parte de los humanos llega a la adolescencia y es el momento en donde se cuestionan muchas de las creencias. Y ahí es en donde les digo yo, aquellos superhéroes que eran tus papás, no es que no lo sean, pero ya los humanizas y ya entiendes que ellos, pues al igual que cualquier otro ser humano, tiene sus limitaciones. Entonces ahí te empiezas como a contrastar. Esto que creo, realmente lo creo porque me lo enseñaron así, porque yo tengo pruebas, porque ya lo he intentado, o por qué. O sea, es esta serie de contrastes que se dan más durante esa edad en ciertos niveles. También importante para complementar lo que decías tú. A mí me gusta siempre decirles, vamos a analizar o a ver estas creencias que surgen en torno a la forma en la que nos criaron, no tanto para juzgar a nuestros papás, sino para entender el de dónde es que se origina todo esto que yo replico, porque al final de cuentas también hay muchas personas que replicaron modelos igualitos a como se los enseñaron, a pesar de que ya no estaban como tan de acuerdo, pero decían, bueno, es lo que hay, y ya lo replican. Entonces, lo replican con sus hijos, como es esto de, el chanclazo para corregir, o me llaman poniendo Facebook, es que a mí me funcionó. y dices, vemos, o sea, vemos a ver si te funciona, porque la otra también es esto de, bajo mi techo
haces lo que yo diga, o sea, o porque lo digo yo, que soy una figura de autoridad. Entonces, ¿qué estás enseñando? No es que sí o que no, sino esto lo que instaura es que después cualquier figura de autoridad les puede ordenar y tú no tienes el derecho a cuestionar. Y pues también es me acuerdo mucho, a lo mejor se la viste, la de Matilda, es muy famosa, que en donde el papá está haciendo como la tranza de pegar el carro, arreglarlo de una manera pues muy poco honesta, y le dice Matilda que oye, eso no es honesto y que no sé qué, y el papá le dice, yo soy grande y tú pequeña, yo soy listo y tú tonta. Imagínate, ¿no? Eso viene de la crianza y una persona que se quede con, entonces todo aquel que sea grande ya o mayor sabe. que yo ya sabe, entonces yo no sé porque soy pequeña. Y así es como se genera una creencia. O sea, entonces, pues no, sí, soy tonto. Y como tú lo dijiste ahorita, lo que crees lo creas. Entonces, si yo me voy con esta creencia y no la cuestiono, pues soy tonto y empiezo a... Y fíjate que eso es una de las cosas que más frecuentemente me topo yo en terapia. Personas que terminaron creyéndose algo que les estuvieron repitiendo durante mucho tiempo, incluso durante su infancia, y empezaron a actuar conforme a eso que les repetían, aun y cuando no es algo natural de ellos, tanto en adicciones, tanto en conductas, así de gente que me dice, no sé por qué consumo tal cosa si ni me gusta, y luego es, pero como en mi casa siempre me han dicho que yo soy de esta forma, pues yo voy de acuerdo a mi pensamiento, porque es bien imposible serle infiel a tu creencia, así sea mala. Como tú dices, es muy difícil ser infiel. En otras palabras, le somos demasiados fieles a nuestras creencias, tanto que si yo creo que no voy a poder, te lo puse ahí, es como una cadena de acciones, ¿no? Si yo creo que no soy capaz, me va a llevar a la desesperanza y al desamparo. Y el tener una persona que tiene desesperanza lo lleva a la inacción, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo creo que no soy capaz, me voy a sentir mal, voy a sentir desesperanza y por ende no voy a hacer nada. Si es que quiero lograr un cambio, pues como creo que no soy capaz, me va a llevar a la inacción. O sea, no voy a hacer nada por ello. De ahí que haya muchas personas que lo único que necesitaban era que alguien creyera en ellos para transformar, porque cuando ni tú mismo crees en ti, pues ¿cómo puedes esperar que los demás lo hagan? Porque tú vas a actuar conforme a que no creo, no vas a ser capaz. Y sí reflejas mucho lo que estás creyendo. Totalmente. O sea, muchas veces se vuelven momentos incómodos por estas personas de que, pues es que yo estoy bien, güey, y es que no sirvo, y entonces tú dices, caray, o sea, todo eso A por ser... nosotros nos tocó en algún momento en terapia atender a una persona que tenía tantas etiquetas negativas de su misma persona que incluso para nosotros era así como de, a ver, una refleja una falta de autoestima muy, muy importante, y la otra es como ves el grado de creencias que abundan y te vas yendo a los orígenes, ¿verdad? Y se van generando, por ejemplo, el bullying. El bullying también genera creencias de que donde si yo me estoy burlando por cualquier cosa, por tus notas, por tu físico, por tu apariencia, por lo que sea, se genera un temor y entonces creces y te prohíbes de muchas cosas porque, como dijiste, las creencias se van formando a base de diferentes situaciones y entonces es donde tenemos que tener cuidado. Y por eso es muy importante que a un maestro no le esté diciendo inútil y descerebrado porque si esa persona lo arraiga y no lo cuestiona... Dice, para mí me dijeron que el adulto era el que sabía, el que tenía la razón siempre. Si él me dice que yo soy un inútil, que no sirvo... Que él es el ingeniero... Bueno, muy personal. Si él es el maestro y me está diciendo que soy un inútil y él sí sabe y yo no, pues entonces, ¿qué me espera, no? O sea, en verdad sí soy un inútil. Y tenemos que cuestionarlas. Porque muchas veces las creencias cuando no son tan reales, tienden a generarse frustraciones. Ajá.
Entonces, si no soy capaz, pues no creo que una persona que esté pensando constantemente en que no soy capaz se va a sentir a toda madre. Pues no, ¿verdad? O sea, lo más seguro es que haya una frustración de por medio y es que no me salen las cosas y es que no puedo y es que, pues es que hay que cuestionar, o sea. Es como esta situación, me estaba acordando ahorita, de una persona que no creía que podía bajar de peso, o más bien, llegaba y decía, es que no puedo bajar de peso, o sea, me es imposible bajar de peso. Y cuando vas explorando ves que sus conductas, pues sí, relativamente son como contrastantes. Se lleva tanto el que hacía dietas o cambiaba sus formas de alimentación, casi llegaba a su peso o estaba en su peso un tiempo y volvía a subir. O sea, volvía a ganar todo el peso que ya había perdido, o sea, por así ponerlo. ¿Qué pasa? Que cuando vamos explorando me doy cuenta que para esta persona no es, o sea, ni siquiera se visualiza de otra forma que no sea con sobrepeso. ¿Por qué? Porque desde siempre se le ha dicho y porque para esta persona es, incluso recuerdo que hubo una frase que a mí me significó mucho en ese momento, que dijo, es que cuando estoy delgada simplemente soy una gorda en pausa. Y yo así como de, wow, ¿qué creas eso? Porque ya de ahí lo que estás diciendo es que eso es un proceso de un tiempo limitado y vas a volver a lo que realmente es tu origen, según tu creencia, que es alguien con sobrepeso. Entonces vas a regresar. Si tú no cambias esa forma en la que te ves, esa forma en la que crees de ti, no importa cuánto cambies tus hábitos alimenticios. Siempre vas a pensar que es temporal y vas a actuar conforme a que es temporal. Entonces vas a regresar. El origen es cambiar esta creencia para que puedas ir cambiando hábitos y todas estas cosas. Ahora, yo te preguntaría, ¿cómo se cambia una creencia? Bueno, como lo dijimos, o sea, no. Las creencias sí tienden a ser un poquito más difícil, pero pues podemos arrancar de 3 puntos, ¿no? El primero, bueno, los voy a mencionar 3 y ahorita los desglosamos, ¿sale? El primero es saber cómo cambiarla, saber cómo cambiar una creencia o saber cómo le puedo hacer, porque justamente hay no, pues ya quiero cambiar mis hábitos. Entonces, ok, no se trata como de ponte a dieta, se trata de cambiar un estilo de vida. Ok, ya entendí. ¿Sí me explico? Como el saber qué es lo que quieres realizar. Ajá, o sea, exacto, ¿cuál es la solución? Por ejemplo, quiero escribir mejor, ¿no? Bueno, ¿cómo le puedo hacer para generar ese cambio? Bueno, no sé, pues voy a tomar cursos y así. ¿Sí me explico? Primero, ¿a qué me refiero? ¿Escribir de caligrafía o escribir de redacción? Y luego, como situar bien qué es aquello que quiero cambiar y cuál sería el proceso más adecuado. Ajá. El segundo, bueno, ya lo desglosamos, pero bueno. El segundo también, el querer cambiar. Cambiar esa creencia porque muchas veces, por ejemplo, tengo un hábito y digo, no, es que si cambio este hábito voy a dejar de ser tal. Por ejemplo, venía en un libro, ¿no? Que una persona que fumó mucho y dice, es que no puedo dejar de fumar. Entonces, cuestionándolo y todo eso, se da cuenta que si él percibía que si dejaba de fumar, se iba a ver como, iba a dejar de verse cool, ¿no? Como este chico, ¿no? El que fuma y se ve, como en porte, ¿no? Por así decirlo. Entonces ¿realmente quieres cambiar esa creencia? O sea, ¿realmente quieres cambiar ese hábito? Entonces es como, ok, querer cambiarla es un punto muy importante, porque ahí es donde se generan las ganancias secundarias. Yo creo que ahorita que nos expliques qué es una ganancia secundaria, es sobre todo entender que para querer cambiar una creencia, tendrías que estar consciente de los beneficios que eso te va a traer. O sea, para que tenga el sustento y encuentres la motivación al final de cuentas de quiero cambiarla porque quiero que suceda esto o quiero que deje de suceder esto también. Ahora, ¿qué es una ganancia secundaria o cuándo ocurre lo que conocemos nosotros como una ganancia secundaria? Ok, voy a poner un ejemplo que es muy sencillo de detectarlo y que me gusta. Imagínense, ¿no? Esta persona que está en el hospital y constantemente va al hospital, ¿no?
constantemente y se enferma muy seguido y entonces dice, es que ya no me quiero enfermar, es que ya no quiero pasármela en hospitales, ya estoy harto de vivir aquí. Entonces empezamos a cuestionar, ¿no? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando te enfermas, no? No, pues nada, ¿no? O sea, no me gusta, pero pues viene mi familia y me visita y pues me la paso muy bien porque normalmente en mi casa estoy solo, nadie me manda mensajes y aquí estoy muy de gusto. Por eso no quieres cambiar. ¿Sí me explico? Porque estás obteniendo una ganancia a base de eso, que es en este caso la atención. Entonces muchas veces evitamos o no queremos cambiar una creencia, no queremos cambiar un hábito, no queremos cambiar una acción porque tenemos una ganancia secundaria. Vino a mi mente un paciente que atendimos en conjunto, que era un niño y que se hacía del baño en clases, y luego nosotros, conforme fuimos cuestionando no tanto al niño sino también a los papás, entendimos que había un mecanismo en el que el niño se hacía del baño y la mamá inmediatamente estaba ahí y se lo llevaba. Pues claro que el niño nunca iba a dejar de tener esa conducta, porque él obtenía la ganancia de irse a su casa, porque él no quería estar en la escuela. Entonces, para él la escuela era un lugar muy detestable y entonces, caray, entonces si yo me hago de pipí y popó en los pantalones, me van a sacar de aquí. Pues cuando fregados voy a cambiar la conducta, ¿no? Y lo iba ligado a que la mamá no quería que fuera a la escuela, porque ella lo percibía como alguien incapaz. Entonces, eso a ella le afianzaba el ven, no puede. Entonces, rápido voy por él y me lo llevo, y los dos ganaban. Acá era el contraste con el papá, que él quería que el niño saliera adelante y se adaptara. Pero existe esto donde volvemos, donde están las creencias instauradas desde papá y mamá. Entonces, la primera es saber cómo, el segundo es querer, y el último, el darle tiempo. Nunca nos damos tiempo, siempre queremos así, todo rápido. Y se me figuran las dietas. No, es que ya la hice 2 semanas y no veo ningún cambio. Pues espérate, güey, o sea, 20 años comiendo de la fregada y ahorita quieres venir en 2 semanas a cambiar y a tirar todo eso que no. Pues esto requiere paciencia. Y yo creo que por eso tienen mucho éxito los programas alimenticios que ofrecen cosas que son muy irreales, pero responden a esta necesidad de quiero todo inmediato. O sea, ya haber perdido kilos para ayer, y dices, pues no, o sea, no se puede, necesitas como llevar primero todo este proceso y analizar de dónde vienen estas conductas para que sea un cambio real y significativo. Entonces, por eso para nosotros es muy importante las creencias, es muy importante el trabajar con esto, porque ya sabes desde el principio, o sea, como terapeutas esta es una parte muy importante porque estas tienen una gran inferencia en nuestras acciones y en nuestras emociones. Yo les invito a hacer este ejercicio, ¿no? Identifiquen la situación en donde se hayan sentido tristes o enojados, frustrados con ustedes mismos. La situación, no sé, que un maestro me regresó la tarea, que mi mamá me regañó, Entonces, ya que tienen la situación, identifiquen cómo se sintieron, tristes, enojados, frustrados, decepcionados. ¿Qué hicieron? Se tiraron a la cama, dejaron de hacer lo que estaban haciendo, y ya que tienen eso, identifiquen qué estaba pensando. Lo más seguro es que el pensamiento pues no sea algo tan positivo, ¿no? O sea, a lo mejor si mi maestro me regañó, otra vez ya fallé la tarea, no sirvo para la escuela, soy un burro. Entonces, como contraparte les pregunto, ¿cómo creen que estos pensamientos nos van a hacer sentir? Pues lo más probable es que de una manera negativa. Incluso en otras vertientes psicológicas o otras formas de hacer terapia, se cuestiona muchas veces esto de, ¿por qué le cambias la creencia? Pues porque no es que yo te esté dando una creencia ni yo te la estoy transformando, lo que estoy haciendo es llevándote a que la veas, la observes y te cuestiones, ¿eso te funciona? No. ¿De dónde viene? ¿Te gusta? No. ¿Lo quieres cambiar? Sí. ¿Qué tendríamos que hacer?
O sea, no es de que yo te estoy adoctrinando, sino te estoy guiando para que tú transformes eso con base a las metas que quieres. Es que tus creencias te hacen sentir de una manera que no te gusta y por eso estás aquí, ¿no? Tipo, hablando cuando se está en terapia. Entonces, en ese sentido, si detectamos que tus creencias son las que están llevándote a tener esas conductas no deseadas, es una pregunta que a mí me encanta, pero es muy fuerte, ¿no? Porque es un compromiso. Entonces yo les pregunto, a ustedes también, ¿no? Si detectan alguna creencia que no les está favoreciendo en sus conductas, pregúntense al momento de ir a un proceso terapéutico si están dispuestos a cambiar esas creencias para sentirse mejor. Sí, porque mucha gente llega a terapia y no quiere cambiar. Entonces, necesitan estar dispuestos para cambiar esas creencias y ahora sí poder generar ese cambio. Sí, porque ahorita que mencionas eso es bien importante, porque incluso dentro del proceso psicoterapéutico o psicológico, yo puedo poner mi ejemplo. Yo había ido a terapias y siempre llegaba a un punto clave dentro de la terapia en donde yo tenía que tomar una decisión de hacer algo, de darme cuenta y hacer algo. Cuando llegaba a ese punto, yo no quería hacer eso. ¿Qué hacía? Abandonaba la terapia. Tal vez no era así precisamente de ya no voy a venir, pero es que ya no tengo tiempo, es que híjole la tarea, es que ahora tengo que hacer estas cosas y empiezas a meter un montón de trabas porque no quieres hacer ese cambio. ¿Qué sucede cuando cambias o cuando dices si quiero? Se puede, o sea, es la diferencia cuando entiendes el beneficio que vas a tener. Ahora, en tus notas venía algo así como efecto placebo, no sé. Ajá, y justamente antes de cerrar eso, o sea, el efecto placebo, pues muchas veces se da. ¿Por qué? Porque mis creencias se están infiriendo mucho. Hablaba de un experimento de personas con cáncer. Primero, ¿qué es el efecto placebo para aquellos que no saben qué es? Lo voy a ejemplificar. Por ejemplo, tú me dices, Memo, me duele muchísimo la cabeza. Y yo traigo un tic-tac, ¿no? Un tic-tac son las pastillitas así con sabor, que no es medicina, simplemente es como una menta, ¿no? Por así decirlo. Te digo, Andrea, esta pastilla te va a quitar todo el dolor que tú sientes. Entonces te la doy, te la tomas, pero estamos hablando que es un dulce, ¿no? Que no es medicamento. Entonces Andrea dice, caray, o sea, ya, me siento muy bien, me siento toda madre, fíjate que ya no me duele nada. Eso es el efecto placebo. Andrea en verdad creía que esta pastillita le iba a solucionar todo, entonces hay una creencia de por medio de que, bueno, me va a ayudar, ya me tomé algo, ya me voy a mejorar y así. Y sucede muchísimas veces, o sea, yo he escuchado de doctores que lo hacen. Que a lo mejor gente que nada más necesitaba como cura del habla, sí señora, tómese esto. Y vaya con un terapeuta para que... Y la medicina actúa como un efecto placebo, eso es. E incluso hay experimentos en donde no están experimentando tal cual con la gente con cáncer, sino como que identificando las creencias. Y hubo diferentes tipos de tratamientos para el cáncer, pero vieron que todos se salvaron. Por las quimios y por los diferentes tipos, y fue como, ¿por qué? O sea, porque todo este grupo sí pudo salvar. Entonces hicieron un cuestionario y todo de evaluaciones y detectaron que el común denominador ahí es que ellos creían que su tratamiento iba a funcionar. Entonces la cura no fue el tratamiento, la cura fue que la creencia de que el tratamiento funcionaba. Me acuerdo mucho de, no sé si fue Carmelina, Said justo escoge estos momentos para hacer más ruido. Era una trituradora, güey. Carmelina creo que fue la que nos explicó que había como esta investigación en el que se le puso electrodos, creo, ¿sí se llaman así? En la cabeza a una persona. Y le dicen, a ver, mueve este objeto, creo que era un florero, de aquí para acá. Y lo mueve, y lo que ellos veían o registraban era el movimiento cerebral, o sea, qué áreas se activaban. Y ya registraron cuáles eran. Después le dicen, ahora imagina que mueves el florero, pero no lo muevas. No lo hagas. Y él lo imagina y se encienden las mismas áreas. De ahí
que venga esta situación de realmente para la mente todo es real si tú lo crees. Entonces, ¿qué quieres o de qué quieres nutrir a tu mente? Si tú le estás diciendo puras cosas negativas de ti y lo estás creyendo, ella va a actuar y tú vas a actuar conforme a tus creencias. Entonces, el cerebro no va a decir, sí, esto es real, esto no es real. O sea, el cerebro, si tú le dices, no servimos para nada, estamos bien, güey. El cerebro va a decir, ok, pues así vamos a hacer. Si esto me estás diciendo, así vamos a hacerlo. Y entonces en los exámenes no tomo las medidas adecuadas, y entonces en el trabajo no doy el kilo, y entonces Pero sin embargo, si le decimos al cerebro, oye, cerebro, pues fíjate que somos seres humanos para empezar, que nos podemos equivocar, que podemos tener errores, pues que vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, ¿no? Que vamos a dar lo mejor de nosotros, que tenemos chance de equivocarnos, así que vamos a hacerlo lo mejor posible, no buscar equivocarnos, sí, vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo. Entonces el cerebro también adopta eso, y eso ayuda muchísimo a la autoestima, porque dices, y te das oportunidad de tomar retos, obviamente retos saludables, ¿no? Como, buscar este tipo de empleo, o tomar este curso. Entonces eso ayuda mucho a la autoestima, y pues viene todo esto importante de las creencias. Y sobre todo, a modo de conclusión, de mi parte podría decir que es bien importante sí saber el origen de las creencias, pero a mí sí me gusta cuidar mucho la parte de no entrar con un juicio tan severo para nuestros padres, porque en aquel momento ellos hicieron lo que creían que era mejor. ¿Validar? Ya que en el punto nos demos cuenta que no, y que eso nos ha afectado, pues ya nos corresponde a nosotros, porque entonces a partir de ahora te toca a ti trabajar tus creencias, y si tú ya las identificaste y tú ya sabes que no son las funcionales, la responsabilidad es tuya, y si tú no has hecho nada, ya no es culpa de tus papás. Totalmente, ¿no? Identificar las creencias, darle la importancia que se debe, porque estas sí muchas veces son las que nos meten el pie para lograr esos cambios, para tener esa vida que a lo mejor nos gustaría. Entonces, como tú lo decías, validar si esta creencia se generó por nuestros papás, validar de que, ok, papá, entiendo que esa fue la manera que tú aprendiste, yo lo quiero cambiar, ya lo cuestioné y no me está funcionando, pero entiendo y gracias, ¿no? Lo tolero. A mí me gusta mucho decirles que las ovejas negras de la familia venimos a cuestionar estas creencias, estos patrones, pero no nada más a cuestionarlos, a transformarlos en situaciones funcionales. Entonces, ahí yo creo que también es la parte de que el cambio de una creencia se requiere el acompañamiento terapéutico, como siempre decimos, y no nos vamos a cansar de decirlo, porque creo que en esta pandemia ha quedado más que claro. Sí, totalmente, ¿no? Les decimos, sí se requiere un acompañamiento para llegar a este tipo de creencias, porque muchas veces, como se dice, o sea, como el iceberg, están muy profundas y son muy difíciles de detectar. Entonces, pues nos pueden mandar un mensaje, @tupsicología en Instagram, Tup Acompañamiento Psicológico en Facebook, y nuestros números pues, ahí van a estar apareciendo. Entonces, cualquier duda, queja, comentario, pues ahí nos lo dejan en los comentarios. Y ya sería todo, muchas gracias por vernos, y no olviden compartir el video, por favor, darle like, y si te lo envió tu terapeuta, poner mucha atención, vuélvelo a ver si es necesario, porque muy seguramente en la siguiente sesión vas a trabajar creencias.